49. Señala cuál de las siguientes afirmaciones sobre tus lisosomas es falsa. A. Son vesículas que contienen enzimas digestivas. B. Se forman a partir de las cisternas del aparato de Golgi. C. Se llaman secundarios cuando se unen a una vacuola con materia orgánica. D. También se llaman fagosomas porque intervienen en la fagocitosis. Los lisosomas son orgánulos celulares que contienen enzimas digestivas encargadas de la degradación de sustancias. Vamos a analizar las afirmaciones. A. Son vesículas que contienen enzimas digestivas. Los lisosomas son orgánulos celulares presentes en las células eucariotas excepto en las plantas, que tienen estructuras similares llamadas vacuolas lisosomales. Se caracterizan por ser vesículas rodeadas por una membrana y contienen enzimas hidrolíticas especializadas en la degradación de diversos materiales. Características principales de los lisosomas 1. Estructura. Son vesículas esféricas rodeadas por una membrana lipídica que separa las enzimas digestivas de otros componentes celulares para evitar daño. En su interior, tienen un pH ácido alrededor de 4,5 a 5, necesario para la actividad óptima de las enzimas. 2. 50. La formación de los ribosomas está ligada a la actividad de E. El nucleolo. F. El aparato de Golgi. E. Los cloroplastos. H. El centrosoma. La formación de los ribosomas está ligada a la actividad de. Para responder a esta pregunta, analizamos detalladamente cada opción para identificar cuál es la correcta. A. El núcleo. Esta afirmación es correcta. El núcleo, una estructura densa y no membranosa localizada dentro del núcleo de las células eucariotas, es el sitio principal donde se lleva a cabo la síntesis y ensamblaje de ribosomas. Proceso en el nucleolo primero. Síntesis del ARN ribosómico, ARNR. En el nucleolo se transcribe los genes que codifican para la ARNR, que forma parte de los ribosomas, usando como molde el ADN nucleolar. Segundo, asociación con proteínas ribosomales. Las proteínas ribosomales, sintetizadas en el citoplasma y transportadas al núcleo, se ensamblan con las moléculas de ARNR en el nucleolo para formar las unidades ribosomales. 51. Tanto las células vegetales como las animales contienen I. Ribosomas, paredes celulares y mitocondrias. B. Aparato de Golgi, paredes celulares y ribosomas. C. Aparato de Golgi, ribosomas y mitocondrias. D. Cloroplastos, membranas celulares y mitocondrias. La respuesta correcta es C. Aparato de Golgi, ribosomas y mitocondrias. Explicación. 1. Ribosomas, presentes en todas las células, vegetales y animales, y esenciales para la síntesis de proteínas. 2. Aparato de Golgi, se encuentra en ambos tipos de células y participa en el procesamiento y transporte de proteínas y lípidos. 3. Mitocondrias, organelos encargados de la respiración celular y generación de energía, presentes tanto en células animales como vegetales. Las otras opciones incluyen componentes que no están en ambos tipos de células. Pared celular, exclusiva de las células vegetales. Cloroplastos, exclusivos de las células vegetales. Membrana celular, está presente en ambos tipos, pero no combina correctamente con las otras estructuras en las opciones dadas. Los microtúbulos están presentes en A. Las mitocondrias, los cloroplastos, los centriolos. B. Las mitocondrias, los flagelos, los usos mitóticos. C. Los cloroplastos, los cilios, los usos mitóticos. D. Los cilios, los usos mitóticos, los centriolos. La respuesta correcta es D. Los cilios, los usos mitóticos, los centriolos. Explicación. Los microtúbulos son componentes del citoesqueleto celular y están formados por la proteína tubulina. Tienen funciones importantes en 1. Cilios y flagelos. Los microtúbulos forman el armazón interno de estas estructuras, organizados en un patrón característico de 9+2, 9 pares periféricos y un par central. 2. Usos mitóticos. Los microtúbulos se organizan en el uso mitótico, que es crucial para la separación de los cromosomas durante la división celular. 3. Centriolos, estructuras formadas por tripletes de microtúbulos, esenciales para la formación de los usos mitóticos y de cilios y flagelos. Opciones incorrectas. A. Las mitocondrias y cloroplastos no contienen microtúbulos. B. Los flagelos contienen microtúbulos, pero las mitocondrias no. C. Los cloroplastos no tienen microtúbulos. 53. El oxígeno que se desprende durante la fotosíntesis procede de A. La molécula de agua.
B. La molécula de C02. C. La molécula de clorofila. D. La atmósfera. La respuesta correcta es A. La molécula de agua. Explicación. El oxígeno liberado durante la fotosíntesis proviene de la fotólisis del agua, un proceso que ocurre durante la fase luminosa de la fotosíntesis. Este es un fenómeno clave para la vida en la Tierra, ya que genera el oxígeno que respiramos. Detalles del proceso. 1. Fase luminosa de la fotosíntesis. La luz solar es absorbida por los fotosistemas, PCI y SI, en la membrana de los tilacoides de los cloroplastos. En el fotosistema 2, PCI, la energía luminosa excita a los electrones, que son transferidos a una cadena de transporte de electrones. Para reemplazar estos electrones, una enzima asociada al PCI rompe moléculas de agua, fotólisis del agua 2H2O4H más 4 22H-2 o a la inversa rectarlo 4H más 4 más o los 2H2O4H más 4 2. Este proceso libera protones, H, y electrones, E, y genera oxígeno molecular, O, como subproducto. 2. Destino del oxígeno. El oxígeno liberado durante este proceso no es utilizado en la fotosíntesis. En cambio, es expulsado al medio ambiente y es el que los organismos aerobios utilizan para la respiración celular. Opciones incorrectas. B. La molécula de cepo, aunque el cepo es esencial para la fotosíntesis, es utilizado en la fase oscura o ciclo de Calvin para formar glucosa. No contribuye al oxígeno liberado. C. La molécula de clorofila. La clorofila es el pigmento que captura la luz, pero no es la fuente de oxígeno. D. La atmósfera. El oxígeno liberado a la atmósfera proviene del agua, no de otra fuente atmosférica. En resumen, el oxígeno que se desprende durante la fotosíntesis proviene exclusivamente de la división de las moléculas de agua en la fase luminosa del proceso. 54. Todos los organismos incluidos en el reino Monera se caracterizan por A. No tener su ADN rodeado por una envoltura nuclear. B. Poseer una pared celular celulósica. C. Presentar nutrición autótrofa. D. Todas las afirmaciones anteriores son correctas. La respuesta correcta es A. No tener su ADN rodeado por una envoltura nuclear. Explicación. El reino Monera agrupa a los organismos procariontes, que se caracterizan por 1. Ausencia de núcleo definido. Los organismos del reino Monera, como bacterias y arqueas, son procariontes, lo que significa que su ADN no está rodeado por una membrana nuclear. En lugar de ello, el material genético se encuentra en el nucleoide, una región específica dentro del citoplasma. 2. Estructura celular simple. Los organismos de este reino no tienen organelos rodeados por membranas, como mitocondrias o cloroplastos. En cambio, realizan sus funciones metabólicas en el citoplasma o en estructuras especializadas como las membranas internas. 3. Diversidad metabólica. Incluyen organismos autótrofos, que producen su propio alimento, como cianobacterias mediante fotosíntesis, y heterótrofos, que obtienen nutrientes del ambiente. Por tanto, no todos son autótrofos, lo que invalida la opción C. 4. Pared celular. La mayoría de las bacterias tienen una pared celular compuesta de peptidoglicano, no de celulosa, como en las plantas. Esto descarta la opción B. 5. Adaptabilidad y ubicuidad. Estos organismos pueden encontrarse en prácticamente todos los ambientes del planeta, desde condiciones extremas hasta hábitats más comunes. Opciones incorrectas. B. Poseer una pared celular celulósica, aunque las bacterias tienen pared celular, esta no está formada por celulosa, sino por peptidoglicano. Las arqueas tienen una pared celular diferente, compuesta de polisacáridos y proteínas, pero nunca de celulosa. C. Presentar nutrición autótrofa. Algunos organismos del reino Monera son autótrofos, pero muchos otros son heterótrofos. Por tanto, esta afirmación es incompleta. D. Todas las afirmaciones anteriores son correctas. Como se explicó, las afirmaciones B y C no son correctas, lo que descarta esta opción. En resumen, la característica distintiva y común a todos los organismos del reino Monera es que no tienen su ADN rodeado por una envoltura nuclear, opción A. 55. Los organismos incluidos en el reino protoctistas. A. Son siempre heterótrofos. B. Son siempre eucariotas. C. Son siempre unicelulares. D. Son siempre procariotas.
La respuesta correcta es B. Son siempre eucariotas. Explicación. El reino protoctista incluye una diversidad de organismos que comparten la característica común de ser eucariotas, es decir, sus células tienen un núcleo definido rodeado por una membrana y organelos celulares. Sin embargo, estos organismos son muy variados en otros aspectos, como su forma de nutrición, estructura y organización celular. Características principales del reino protoctista. 1. Siempre eucariotas, núcleo definido. Todos los organismos del reino protoctista poseen células eucariotas, lo que significa que su ADN está contenido dentro de un núcleo, y tienen organelos como mitocondrias, retículo endoplasmático y aparato de Golgi. 2. Diversidad en la nutrición. Algunos protoctistas son autótrofos, como las algas, que realizan fotosíntesis. Otros son heterótrofos, como los protozoos, que se alimentan de materia orgánica o de otros microorganismos. Por lo tanto, no todos son heterótrofos, lo que invalida la opción A. 3. Organización celular variada. Pueden ser unicelulares, como las amebas o los paramecios. También pueden ser pluricelulares, como algunas algas, por ejemplo, las algas pardas o rojas. Por lo tanto, no son siempre unicelulares, lo que descarta la opción C. 4. No son procariotas. Todos los organismos protoctistas son eucariotas, lo que excluye categóricamente la opción D, ya que los procariotas pertenecen al reino Monera, bacterias y arqueas. Ejemplos de organismos del reino protoctista. Protozoos, organismos heterótrofos unicelulares como las amebas y los paramecios. Algas, organismos autótrofos que pueden ser unicelulares, como las diatomeas, o pluricelulares, como las algas pardas. Mohos mucilaginosos, son heterótrofos y poseen características intermedias entre hongos y protozoos. En resumen, todos los organismos del reino protoctista son siempre eucariotas, pero presentan una gran diversidad en su forma de vida, nutrición y estructura. 56. El reino fungi y el reino animal tienen en común las siguientes características. A. Son eucariotas y autótrofos. B. Son eucariotas y heterótrofos. C. Son procariotas y autótrofos. D. Son procariotas y heterótrofos. La respuesta correcta es B. Son eucariotas y heterótrofos. Explicación. Los reinos fungi, hongos y animales comparten las siguientes características. 1. Son eucariotas. Tanto los hongos como los animales están formados por células eucariotas, lo que significa que sus células contienen un núcleo definido que alberga su material genético, ADN, rodeado por una membrana. Además, ambas poseen organelos celulares especializados como mitocondrias, retículo endoplásmico y aparato de Golgi. 2. Son heterótrofos. Heterótrofo significa que estos organismos no pueden producir su propio alimento a partir de la luz o compuestos inorgánicos, como lo hacen los autótrofos, como las plantas. En lugar de eso, deben obtener su energía y nutrientes a partir de otros organismos. Los hongos obtienen su alimento descomponiendo materia orgánica muerta o viva, saprófitos o parásitos. Los animales obtienen nutrientes consumiendo otros seres vivos, ya sea plantas o animales, herbívoros, carnívoros, omnívoros. Razón por la que las otras opciones son incorrectas. A. Son eucariotas y autótrofos. Esta opción es incorrecta porque, aunque ambos reinos son eucariotas, ni los hongos ni los animales son autótrofos. Los autótrofos son aquellos organismos que pueden producir su propio alimento a partir de compuestos inorgánicos, como las plantas que usan la fotosíntesis. Los hongos y los animales son heterótrofos, es decir, dependen de otros organismos para su alimentación. C. Son procariotas y autótrofos. Esta opción es incorrecta porque los hongos y los animales son eucariotas, no procariotas. Los procariotas son organismos como las bacterias y las arqueas, que no tienen un núcleo definido. D. Son procariotas y heterótrofos. Igualmente incorrecta, porque aunque ambos reinos son heterótrofos, no son procariotas. Los hongos y los animales son eucariotas, no procariotas. Resumen. Ambos reinos, fungi y animalia, comparten la característica de ser eucariotas, células con núcleo definido, y heterótrofos, no pueden fabricar su propio alimento y dependen de otros organismos para obtenerlo.
se considera como uno de los autores de la teoría celular. A. Janssen. B. Hooke. C. Leeuwenhoek. D. Virchow. E. Brown. La respuesta correcta es D. Virchow. Explicación. La teoría celular es una de las teorías fundamentales en biología y establece que todos los seres vivos están formados por células, y que la célula es la unidad básica de estructura y función de los organismos. Esta teoría fue desarrollada por varios científicos a lo largo del tiempo, y Virchow fue uno de los autores más importantes en su formulación. Contribuciones clave de Virchow. Rudolf Virchow, 1855, un médico y patólogo alemán, formuló la famosa frase «Amni cellula cellula», que significa que toda célula proviene de otra célula. Este principio fue fundamental para completar la teoría celular, ya que estableció que las células no surgen espontáneamente, sino que se originan de otras células preexistentes, lo que refutó las teorías anteriores de generación espontánea. Otros científicos importantes en la teoría celular. 1. Robert Hooke, 1665. Fue el primero en observar y nombrar la célula. Utilizó un microscopio para examinar un trozo de corcho y describió las estructuras celulares como celdas, células. Aunque su descubrimiento fue fundamental, no estableció la teoría celular, sino que contribuyó al concepto de la célula. 2. Anton van Leeuwenhoek, 1674. Fue pionero en el uso de microscopios y realizó observaciones de células vivas, como las bacterias y espermatozoides, pero su contribución fue más sobre la observación de microorganismos y no la formulación de la teoría celular. 3. Matthias Schleiden, 1838. Botánico alemán que, junto con Theodor Hahn, propuso que las plantas están formadas por células. Esta fue una de las primeras formulaciones de la teoría celular. 4. Theodor Hahn, 1839. Fisiológico alemán que extendió la teoría de las células a los animales, proponiendo que los animales también están formados por células. Junto con Schleiden, fue fundamental en el desarrollo de la teoría celular. 5. Robert Brown, 1831. Descubrió el núcleo celular, pero no formuló directamente la teoría celular. Su descubrimiento sobre la estructura interna de la célula fue importante para la comprensión de su organización. Resumen. Virchow fue el científico que aportó el principio fundamental de que toda célula proviene de otra célula, lo que completó y consolidó la teoría celular. Por esta razón, se le considera uno de los autores clave de la teoría celular. 58. Un organismo procariótico se caracteriza por carecer de A. Plasmalema. B. Citoplasma. C. Carioteca. D. Ribosomas. E. ADN. La respuesta correcta es C. Carioteca. Explicación. Los organismos procarióticos, como las bacterias y las arqueas, se caracterizan por tener una estructura celular más simple que los organismos eucariotas. Las principales características que distinguen a los procariontes de los eucariotes son: 1. Carecen de carioteca, opción C. La carioteca es la membrana nuclear que rodea el núcleo en las células eucariotas. En los organismos procarióticos, el material genético, ADN, no está rodeado por una membrana, sino que se encuentra en una región llamada nucleoide, que no está delimitada por ninguna envoltura membranosa. Esta es una de las principales diferencias entre procariontes y eucariotes. Otras opciones. A. Plasmalema, es un error tipográfico o confusión, ya que plasmalemático podría referirse al plasma celular o membrana plasmática. Todos los organismos, tanto procarióticos como eucarióticos, tienen una membrana plasmática que rodea y protege la célula. B. Citoplasma. El citoplasma está presente en todas las células, tanto procarióticas como eucariotas. Es la sustancia gelatinosa donde ocurren muchas reacciones químicas y dentro de la cual están suspendidos los organelos y estructuras celulares. D. Ribosomas. Los ribosomas están presentes en todos los organismos vivos, incluyendo los procariontes, y son esenciales para la síntesis de proteínas. E. ADN. Los organismos procarióticos tienen ADN. Sin embargo, este ADN está en forma de una molécula única y circular, a diferencia de los eucariotes, que tienen varios cromosomas lineales dentro del núcleo. Resumen. El principal rasgo distintivo de los organismos procarióticos es la ausencia de carioteca, ya que el material genético no está encerrado en un núcleo delimitado por membrana. Por lo tanto, la respuesta correcta es C. Carioteca. 58. La circulación intracelular se realiza a través de A.
el retículo endoplasmático. B. Los ribosomas. C. Los centrosomas. D. Los dictiosomas. E. Las mitocondrias. La respuesta correcta es A. El retículo endoplasmático. Explicación. La circulación intracelular se refiere al transporte de materiales dentro de la célula, lo que permite la distribución de moléculas y productos a través de la célula para que puedan llevar a cabo sus funciones vitales. Este transporte se realiza principalmente a través de 1. Retículo endoplasmático RE. El retículo endoplasmático es una red de membranas en forma de tubos o sacos que se extiende por toda la célula. Se divide en dos tipos. Retículo endoplasmático rugoso, RR, que tiene ribosomas adheridos a su superficie y se encarga de la síntesis y el transporte de proteínas. Retículo endoplasmático liso, REL, que no tiene ribosomas y está involucrado en la síntesis de lípidos y en el metabolismo de carbohidratos. El RE es fundamental para el transporte de proteínas, lípidos y otras moléculas dentro de la célula. Otras opciones. B. Los ribosomas. Los ribosomas son responsables de la síntesis de proteínas, pero no están involucrados directamente en la circulación o el transporte dentro de la célula. C. Los centrosomas. Los centrosomas son estructuras involucradas en la organización del citoesqueleto y en la división celular, pero no participan directamente en el transporte intracelular de materiales. D. Los dictiosomas. Los dictiosomas son estructuras del aparato de Golgi, que están involucradas en el procesamiento y empaquetamiento de proteínas y lípidos, pero no son los encargados directos de la circulación intracelular. Sin embargo, trabajan en conjunto con el retículo endoplasmático para distribuir moléculas. Las mitocondrias. Las mitocondrias son los organelos encargados de la producción de energía, ATP, a través de la respiración celular. Aunque participan en el metabolismo celular, no están directamente involucradas en la circulación intracelular. Resumen. El retículo endoplasmático es el principal responsable de la circulación intracelular, ya que facilita el transporte de proteínas, lípidos y otras sustancias dentro de la célula. 58. La digestión tanto intracelular como extracelular es realizada por A. R endoplásmico rugoso. B. R endoplásmico liso. C. Peroxisoma. D. Centriolos. E. Lisosomas. La respuesta correcta es lisosomas. Explicación. La digestión intracelular y extracelular en las células es realizada principalmente por los lisosomas, que son organelos especializados en la descomposición de sustancias dentro de la célula. Función de los lisosomas. 1. Digestión intracelular. Los lisosomas contienen enzimas digestivas que permiten la digestión intracelular, es decir, la descomposición de sustancias dentro de la célula. Estas enzimas pueden degradar materiales ingeridos por la célula, como bacterias, partículas de comida o componentes celulares dañados. Por ejemplo, cuando un fagocito, como un macrófago, ingiere una bacteria, el fagosoma se fusiona con un lisosoma, y las enzimas del lisosoma digieren la bacteria. 2. Digestión extracelular. Aunque la digestión extracelular ocurre fuera de las células, en cavidades como el intestino, los lisosomas están involucrados indirectamente en este proceso porque descomponen los nutrientes que la célula ha ingerido o que ha liberado en su ambiente. Las enzimas lisosómicas pueden estar presentes en vacunas digestivas que se fusionan con los compartimentos extracelulares para realizar esta digestión. Otras opciones. A. Retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso, RR, está involucrado en la síntesis y transporte de proteínas. No tiene un papel directo en la digestión de sustancias, aunque las proteínas que produce pueden ser procesadas por otros organelos como los lisosomas. B. Retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico liso, REL, se ocupa principalmente de la síntesis de lípidos y la detoxificación celular. No tiene funciones digestivas. C. Peroxisoma. El peroxisoma es un orgánulo que descompone ácidos grasos y lleva a cabo la neutralización de peróxidos tóxicos, pero no está involucrado en la digestión de nutrientes o desechos celulares. D. Centriolos. Los centriolos son estructuras involucradas en la organización del uso mitótico durante la división celular. No tienen ningún papel en la digestión. Resumen. Los lisosomas son los encargados de llevar a cabo la digestión intracelular y participan en la digestión extracelular de manera indirecta.
Contienen enzimas hidrolíticas que descomponen materiales dentro de la célula, como partículas ingeridas, organelos dañados y otros desechos celulares. 58. ¿Cuál de las siguientes estructuras no es propia de la célula animal? A. Ribosomas. B. Centrosoma. C. Centriolos. D. Glioxisoma. E. Golgisoma. La respuesta correcta es D. Glioxisoma. Explicación. El glioxisoma es un organelo presente en algunas células vegetales, particularmente en plantas que almacenan lipídios, como las semillas, y no es característico de las células animales. Detalles sobre los organelos mencionados. 1. A. Ribosomas. Los ribosomas están presentes en todas las células, tanto animales como vegetales. Son responsables de la síntesis de proteínas. 2. B. Centrosoma. El centrosoma es una estructura presente en las células animales que está involucrada en la organización del microtúbulo y la formación del uso mitótico durante la división celular. Los centrosomas contienen centriolos, que son estructuras cilíndricas que participan en la organización del citoesqueleto. 3. C. Centriolos. Los centriolos son estructuras cilíndricas que se encuentran dentro del centrosoma en las células animales. Juegan un papel clave en la organización del uso mitótico y la división celular. 4. Golgisoma. El golgisoma, también conocido como aparato de Golgi, está presente en todas las células eucariotas, tanto animales como vegetales. Está involucrado en el procesamiento y empaquetado de proteínas y lípidos. 5. Glioxisoma. El glioxisoma es un organelo que se encuentra en las células de plantas y algunos hongos. Se encarga de la conversión de lípidos en carbohidratos durante el proceso de germinación de las semillas. No está presente en las células animales, lo que lo hace la respuesta correcta. Resumen. El glioxisoma no es una estructura propia de la célula animal. Es característico de algunas células vegetales, especialmente en aquellas que están involucradas en la conversión de lípidos en carbohidratos, como las semillas en germinación. 59. En la pared celular de los vegetales existe A. Quitina. B. Queratina. C. Celulosa. D. Peptidoglucano e. Fosfolípidos. La respuesta correcta es C. Celulosa. Explicación. La pared celular de las células vegetales está compuesta principalmente por celulosa, un polisacario que le da rigidez y estructura a la célula. La celulosa es la principal molécula que forma la pared celular vegetal, y es fundamental para la protección, soporte y la regulación del intercambio de agua y solutos. Detalles sobre los otros componentes. A. Quitina. La quitina es un polisacario que forma la pared celular de los hongos y el exoesqueleto de los artrópodos. No está presente en las plantas. B. Queratina. La queratina es una proteína fibrosa que forma parte de estructuras como el cabello, uñas y la piel en animales. No se encuentra en la pared celular de las plantas. D. Peptidoglucano. El peptidoglucano es el principal componente de la pared celular de las bacterias, no de las plantas. Es un polímero que proporciona rigidez a las bacterias. Fosfolípidos. Los fosfolípidos son componentes principales de las membranas celulares en todos los organismos, tanto en células vegetales como animales, pero no son parte de la pared celular de las plantas. Resumen. La celulosa es el componente principal de la pared celular en las células vegetales, y es esencial para la estructura y la protección de la célula. 60. La digestión tanto intracelular como extracelular es realizada por A. R endoplásmico rugoso. B. R endoplásmico liso. C. Peroxisoma. D. Centriolos. E. Lisosomas. La respuesta correcta es lisosomas. Explicación. La digestión intracelular y extracelular en las células es realizada principalmente por los lisosomas, que son organelos especializados en la descomposición de sustancias dentro de la célula. Funciones de los lisosomas en la digestión. 1. Digestión intracelular. Los lisosomas contienen una variedad de enzimas digestivas que permiten la descomposición de materiales dentro de la célula. Estas enzimas hidrolíticas descomponen proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos. Por ejemplo, cuando una célula fagocita una partícula o bacteria, el material ingerido se fusiona con un lisosoma, y sus enzimas destruyen la partícula. Esto se llama fagocitosis. 2. Digestión extracelular. Aunque la digestión extracelular ocurre fuera de la célula,
como en el tracto digestivo, los lisosomas juegan un papel indirecto al descomponer sustancias dentro de las vacuolas o vesículas de la célula. Este proceso se refiere a la digestión de materiales traídos por la célula mediante procesos como la endocitosis o la fagocitosis, antes de ser enviados fuera o procesados internamente. Otras opciones. A. Retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso, RR, está involucrado en la síntesis de proteínas y su transporte. Aunque algunos procesos de modificación de proteínas ocurren en el RR, no está directamente involucrado en la digestión de materiales dentro de la célula. B. Retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico liso, REL, está involucrado en la síntesis de lípidos y en la detoxificación celular, pero no realiza funciones de digestión. C. Peroxisoma. El peroxisoma es un organelo que se encarga de descomponer peróxidos, compuestos tóxicos como el peróxido de hidrógeno, y participa en la metabolización de lípidos, pero no está directamente involucrado en la digestión de materiales orgánicos complejos. D. Centriolos. Los centriolos son estructuras involucradas en la organización del uso mitótico durante la división celular. No tienen ninguna función en la digestión intracelular o extracelular. Resumen. Los lisosomas son los encargados de realizar la digestión intracelular, ya que contienen enzimas que descomponen materiales dentro de la célula, como proteínas, lípidos y otros compuestos. Además, están involucrados indirectamente en la digestión extracelular al procesar materiales que la célula ingirió o recibió de su entorno. 61. ¿Cuál de las siguientes estructuras no es propia de la célula animal? A. Ribosomas. B. Centrosoma. C. Centriolos. D. Dioxisoma. Golgisoma. La respuesta correcta es D. Dioxisoma. Explicación. Para entender por qué glioxisoma no es propio de la célula animal, vamos a analizar las características de cada una de las estructuras mencionadas. A. Ribosomas. Los ribosomas son estructuras celulares responsables de la síntesis de proteínas. Están presentes en todas las células, tanto animales como vegetales, así como en los organismos procariotas. En las células animales, los ribosomas pueden estar libres en el citoplasma o adheridos al retículo endoplásmico rugoso, RR. B. Centrosoma. El centrosoma es una estructura que se encuentra en las células animales y que contiene los centriolos. El centrosoma juega un papel crucial en la organización del citoesqueleto y en la formación del uso mitótico durante la división celular, mitosis y meiosis. Es exclusivo de las células animales y no se encuentra en la mayoría de las células vegetales. C. Centriolos. Los centriolos son estructuras cilíndricas que se encuentran dentro del centrosoma en las células animales. Participan en la organización de los microtúbulos durante la división celular, ayudando a la formación del uso mitótico. No se encuentran en las células vegetales, salvo en algunas algas y algunos tipos de plantas. D. Glioxisoma. El glioxisoma es un organelo presente en algunas células vegetales, especialmente en las células de las semillas en germinación. Su función principal es convertir los ácidos grasos almacenados en las semillas en carbohidratos, mediante el ciclo de los glioxilosomas, un ciclo similar al ciclo de Krebs. El glioxisoma no se encuentra en células animales, ya que no es necesario para el metabolismo celular animal, que depende en gran medida de los carbohidratos como fuente de energía en lugar de los ácidos grasos. Golgisoma, aparato de Golgi. El aparato de Golgi, también denominado Golgisoma, es una estructura presente en todas las células eucariotas, tanto animales como vegetales. Está involucrado en el procesamiento, modificación y empaquetamiento de proteínas y lípidos, que son enviados a diversas partes de la célula o fuera de ella. El aparato de Golgi es esencial para la célula eucariota y está presente en las células animales. Resumen. El glioxisoma es el único organelo de la lista que no es propio de la célula animal, sino que está presente en algunas células vegetales, especialmente durante la germinación de las semillas, donde realiza la conversión de lípidos en carbohidratos. Las otras estructuras mencionadas, ribosomas, centrosoma, centriolos y aparato de Golgi, son características de las células animales. 62. En la pared celular de los vegetales existe A. Quitina. Queratina. F. Celulosa. Peptidoglucano. Fosfolípidos. La respuesta correcta es F. Celulosa. Explicación. La pared celular es una estructura externa a la membrana plasmática de las células vegetales, que les da rigidez, protección y soporte.
Esta pared es fundamental para mantener la forma de la célula y resistir la presión osmótica interna. La pared celular de los vegetales está compuesta principalmente por celulosa, un polisacario que proporciona rigidez a las células vegetales. Veamos el rol y las características de los otros componentes mencionados. 1. A. Quitina. La quitina es un polisacario que forma la pared celular de los hongos y también está presente en el exoesqueleto de los artrópodos, como insectos y crustáceos. No se encuentra en la pared celular de las plantas, por lo que no es una característica de la célula vegetal. 2. Queratina. La queratina es una proteína fibrosa presente en las células animales, especialmente en tejidos como la piel, el cabello, las uñas y los pelos. No tiene nada que ver con la pared celular de las plantas. 3. Celulosa. La celulosa es el principal componente de la pared celular de las plantas. Es un polisacario compuesto por largas cadenas de glucosa. La celulosa se organiza en fibras que le dan rigidez y resistencia a la pared celular. Estas fibras están unidas por una red de otras moléculas y proteínas que le dan estabilidad a la pared celular. 4G. Peptidoglucano. El peptidoglucano es un componente principal de la pared celular de las bacterias. Es un polímero que proporciona rigidez a las células bacterianas. No se encuentra en las células vegetales. 5. Fosfolípidos. Los fosfolípidos son moléculas que forman la membrana plasmática de todas las células eucariotas y procariotas. Aunque forman parte de la estructura de la membrana celular, no son componentes de la pared celular de las plantas. En la pared celular vegetal, el fosfolípido no tiene una función estructural como en las membranas. Resumen. La celulosa es el componente principal de la pared celular de las células vegetales. Le da rigidez y forma a la célula vegetal. Las otras opciones como la quitina, queratina, peptidoglucano y fosfolípidos son características de otros tipos de organismos o estructuras celulares, pero no están presentes en la pared celular de las plantas. 64. La principal función de la membrana plasmática es A. Protección. B. Transporte de sustancias. C. Compartimentalización. D. Da forma celular. E. Síntesis de proteínas. La respuesta correcta es B. Transporte de sustancias. Explicación. La membrana plasmática es una estructura fundamental en todas las células, que cumple varias funciones clave. Sin embargo, su función principal es regular el transporte de sustancias hacia el interior y exterior de la célula. Funciones principales de la membrana plasmática. 1. Transporte de sustancias. La membrana plasmática controla el paso de moléculas hacia y desde la célula. Este proceso puede ser activo, requiere energía, como en el caso de las bombas iónicas, o pasivo, como la difusión y la osmosis. A través de proteínas especializadas, la membrana regula la entrada de nutrientes, la salida de desechos y el intercambio de iones y otras moléculas necesarias para el metabolismo celular. 2. Protección. Si bien la membrana plasmática proporciona protección a la célula al formar una barrera física contra sustancias externas, su función primordial es el transporte selectivo de moléculas. 3. Compartimentalización. Aunque la membrana plasmática ayuda a definir los límites de la célula y separar su contenido del ambiente externo, la compartimentalización más compleja, de los orgánulos internos, ocurre dentro de las células eucariotas, que tienen membranas internas que crean compartimentos como el núcleo, el retículo endoplásmico, entre otros. 4. Da forma celular. La membrana plasmática contribuye indirectamente a la forma celular, pero no es su función principal. La forma y la rigidez celular son más dependientes del citoesqueleto. 5. Síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas ocurre en los ribosomas, no en la membrana plasmática. Aunque algunas proteínas de la membrana son sintetizadas en el retículo endoplásmico y modificadas en el aparato de Golgi, la membrana misma no participa en la síntesis de proteínas. Resumen. La principal función de la membrana plasmática es el transporte de sustancias hacia el interior y exterior de la célula, permitiendo el intercambio selectivo de moléculas, lo cual es crucial para el mantenimiento de la homeostasis celular. La respuesta correcta es C. Centro celular, ribosoma, citoesqueleto. Explicación. Los organoides celulares y membranas son estructuras dentro de la célula que no están rodeadas por una membrana lipídica, a diferencia de otros organelos como el aparato de Golgi o las mitocondrias. Detalles de las opciones. 1. A. Cromosomas, carioplasma, núcleo. Los cromosomas son estructuras compuestas por ADN y proteínas que están presentes en el núcleo.
Aunque los cromosomas no tienen membrana, están contenidos dentro del núcleo, que sí está rodeado por una membrana nuclear. El carioplasma, o nucleoplasma, es el fluido dentro del núcleo, pero tampoco es un orgánulo que se considera sin membrana, ya que está dentro de la membrana nuclear. El núcleo está rodeado por una membrana y no es un orgánulo sin membrana. 2b. Golgisoma, lisosoma, gránulos de cromatina. El golgisoma y los lisosomas son organelos con membrana, ya que están rodeados por una bicapa lipídica. Los gránulos de cromatina son parte del ADN que se encuentra en el núcleo. Aunque no tienen una membrana, están contenidos dentro del núcleo, que sí está rodeado por una membrana. 3c. Centro celular, ribosoma, citoesqueleto. El centro celular, centrosoma, no tiene membrana y está compuesto principalmente por los centriolos. Los ribosomas son estructuras compuestas de ARN y proteínas que no tienen membrana y son responsables de la síntesis de proteínas. El citoesqueleto es una red de fibras proteicas que también carece de membrana y tiene funciones estructurales y de transporte dentro de la célula. 4d. Ribosoma, nucleolo, vesículas de secreción. Los ribosomas no tienen membrana, pero el nucleolo está dentro del núcleo, que tiene membrana. Las vesículas de secreción tienen una membrana que las rodea, por lo que no entran en esta categoría. 5. Centriolo, golgisoma, cromosomas. El centriolo no tiene membrana, pero el golgisoma y los cromosomas están contenidos en compartimentos rodeados por membranas. Resumen. Los organoides celulares sin membrana son estructuras como el centro celular, ribosomas, y el citoesqueleto, que están presentes en la célula y no están rodeados por membranas lipídicas. Estas estructuras son cruciales para diversas funciones celulares, como la organización del citoesqueleto, la síntesis de proteínas y la división celular. 63. El ADN puede estar contenido en las siguientes estructuras celulares, excepto a. Cromatina. b. Mitocondria. c. Cromosomas. d. Cloroplastos. Vacuola. La respuesta correcta es vacuola. Explicación. El ADN, ácido desoxirribonucleico, es el material genético que se encuentra en las células y tiene la función de almacenar y transmitir la información genética necesaria para el funcionamiento y la reproducción de los organismos. Estructuras celulares que contienen ADN. 1a. Cromatina. La cromatina es la forma en la que el ADN se organiza dentro del núcleo de las células eucariotas cuando la célula no está en división. Consiste en una combinación de ADN y proteínas, principalmente histonas. Durante la división celular, la cromatina se condensa para formar los cromosomas. 2b. Mitocondria. Las mitocondrias son organelos celulares que contienen su propio ADN mitocondrial, que es diferente al ADN nuclear. Este ADN mitocondrial codifica algunos de los genes necesarios para la función mitocondrial y la producción de energía. 3c. Cromosomas. Los cromosomas son estructuras formadas por cromatina condensada. Son visibles durante la división celular y contienen todo el material genético de la célula. En las células eucariotas, los cromosomas se encuentran en el núcleo, mientras que en las células procariotas, como las bacterias, el ADN se encuentra en una región denominada nucleoide. 4d. Cloroplastos. Los cloroplastos, al igual que las mitocondrias, tienen su propio ADN cloroplástico. Este ADN es responsable de la codificación de algunas proteínas necesarias para la fotosíntesis y otras funciones dentro del cloroplasto. 5. Vacuola. Las vacuolas son estructuras celulares que sirven para almacenar agua, nutrientes, desechos y otros compuestos. No contienen ADN. Aunque algunas vacuolas pueden estar involucradas en la degradación de materiales celulares, no son responsables de la contención del ADN. Resumen. El ADN está presente en estructuras como la cromatina, los cromosomas, las mitocondrias y los cloroplastos, pero no está presente en las vacuolas, que tienen una función de almacenamiento y no están involucradas en la gestión del material genético. 64. Los organismos del reino Monera y reino Planti tienen en común: a. Núcleo. b. Membrana celular. c. Cloroplastos. d. Pared celular. Ribosomas. La respuesta correcta es d. Pared celular. Explicación. Los organismos del reino Monera, que incluyen a las bacterias, y los organismos del reino Planti, que incluyen a las plantas y otros organismos fotosintéticos como algas, tienen varias características en común, pero la que más destaca en esta pregunta es la pared celular.
A continuación, se explican en detalle las opciones. A. Núcleo. Los organismos del reino Monera son procariotas, lo que significa que no tienen un núcleo definido. En lugar de un núcleo delimitado por una membrana, su material genético se encuentra en una región llamada nucleoide. En cambio, los organismos del reino Planti son eucariotas, por lo que sí tienen un núcleo definido, rodeado por una envoltura nuclear. Por lo tanto, la presencia de núcleo no es una característica común entre ambos reinos. B. Membrana celular. Todas las células, ya sean procariotas o eucariotas, tienen membranas celulares que rodean el citoplasma. La membrana celular es crucial para regular el paso de sustancias hacia adentro y fuera de la célula. Aunque tanto los organismos del reino Monera, bacterias, como los del reino Planti-Planta tienen membranas celulares, esta no es una característica única o especialmente destacada entre ambos reinos, ya que todas las células, incluso las animales, tienen membranas celulares. C. Cloroplastos. Los cloroplastos son organelos celulares encontrados en las células vegetales, reino Planti, que contienen clorofila y son responsables de la fotosíntesis. En los organismos del reino Monera, la mayoría son procariotas, como las bacterias, y aunque algunas bacterias fotosintéticas tienen una estructura similar a los cloroplastos, no poseen cloroplastos verdaderos como las células eucariotas de las plantas. Por lo tanto, los cloroplastos no son una característica común entre ambos reinos. D. Pared celular. Tanto los organismos del reino Monera como los del reino Planti tienen pared celular. En los organismos del reino Monera, las bacterias tienen una pared celular que contiene peptidoglucano, en las bacterias gram positivas y gram negativas. En los organismos del reino Planti, las células vegetales tienen una pared celular formada por celulosa. Aunque la composición de la pared celular varía, la presencia de una pared celular es común a ambos reinos, y por esta razón, es la respuesta correcta. Ribosomas. Los ribosomas son estructuras responsables de la síntesis de proteínas. Tanto los organismos del reino Monera como los del reino Planti tienen ribosomas, ya que todas las células necesitan ribosomas para producir proteínas. Sin embargo, los ribosomas de los organismos del reino Monera son más pequeños, 70S, mientras que los de los organismos del reino Planti son más grandes, 80S. A pesar de esta diferencia en el tamaño, los ribosomas están presentes en ambas, pero no es una característica distintiva entre estos dos reinos. Resumen. La pared celular es la característica más relevante y común entre los organismos del reino Monera y los organismos del reino Planti, ya que ambos tienen paredes celulares, aunque están compuestas por diferentes sustancias, peptidoglucano en las bacterias y celulosa en las plantas. Las demás opciones no son características compartidas entre estos dos reinos. 67. Modificación de la membrana plasmática cuya función es aumentar su superficie de absorción. A. Vacuola. B. Microvetlosidades. C. Plasmodesmos. D. Desmosomas. E. Glucocálides. La respuesta correcta es B. Microvellosidades. Explicación. Las microvellosidades son modificaciones de la membrana plasmática que aumentan su superficie de absorción. Están formadas por proyecciones microscópicas de la membrana que se encuentran principalmente en las células que están involucradas en procesos de absorción, como las células del intestino delgado o las células renales. Detalle de cada opción. 1. A. Vacuola. Las vacuolas son compartimentos dentro de la célula que se encargan de almacenar sustancias como agua, nutrientes, productos de desecho, entre otros. No están involucradas en el aumento de la superficie de absorción, sino en el almacenamiento y el mantenimiento de la homeostasis celular. 2. Microvellosidades. Las microvellosidades son extensiones finas y cortas de la membrana plasmática que aumentan significativamente la superficie de contacto de la célula con el medio externo, facilitando la absorción de nutrientes y otras sustancias. Son comunes en células especializadas en absorción, como las células del intestino, donde facilitan la absorción de nutrientes. 3. Plasmodesmos. Los plasmodesmos son canales citoplasmáticos que conectan las células vegetales entre sí, permitiendo la comunicación intercelular y el paso de sustancias. No están relacionados con el aumento de la superficie de absorción, sino con la comunicación entre células. 4. Desmosomas. Los desmosomas son estructuras de unión que ayudan a mantener la adherencia entre las células, especialmente en tejidos que experimentan mucha tensión, como el epitelio y el músculo. No tienen relación con la absorción de sustancias. 5. Glucocálix.
El glucocálix es una capa de carbohidratos que recubre la membrana plasmática de las células animales, especialmente en células del sistema inmune y en células epiteliales. Aunque participa en la protección celular y en el reconocimiento celular, no está involucrado directamente en el aumento de la superficie de absorción. Resumen. Las microvellosidades son las estructuras responsables de aumentar la superficie de absorción de las células, especialmente aquellas involucradas en la absorción de nutrientes, como las células del intestino delgado. 67. Parte de la célula que se encarga de la síntesis y transporte de lípidos esteroides. A. Lisosomas. B. Complejo de Golgi. C. Ribosomas. D. Retículo endoplasmático liso. E. Peroxisomas. La respuesta correcta es D. Retículo endoplasmático liso. Explicación. El retículo endoplasmático liso, REL, es una parte fundamental de la célula que se encarga de varias funciones, entre ellas la síntesis y el transporte de lípidos, incluidos los lípidos esteroides. Funciones del retículo endoplasmático liso, REL. 1. Síntesis de lípidos. El REL participa en la síntesis de lípidos, como fosfolípidos y colesterol, y también en la síntesis de esteroides, que son un tipo de lípido. 2. Detoxificación. En las células hepáticas, el REL está involucrado en la detoxificación de sustancias dañinas, como drogas y productos metabólicos. 3. Almacenamiento de calcio. En algunas células, como las musculares, el REL también almacena calcio, que es liberado para la contracción muscular. Detalle de las otras opciones. 1. A. Lisosomas. Los lisosomas son organelos encargados de la digestión celular. Contienen enzimas digestivas que descomponen material ingerido o componentes celulares dañados, pero no están involucrados en la síntesis ni el transporte de lípidos. 2. B. Complejo de Golgi. El complejo de Golgi se encarga de modificar, clasificar y empaquetar las proteínas y lípidos para su transporte a diferentes partes de la célula o fuera de ella. Aunque está involucrado en el manejo de lípidos, no es el principal responsable de su síntesis. 3. C. Ribosomas. Los ribosomas son responsables de la síntesis de proteínas, no de lípidos. Están ubicados en el retículo endoplásmico rugoso, RR, o libres en el citoplasma. 4. Peroxisomas. Los peroxisomas son organelos que contienen enzimas que participan en el metabolismo de ácidos grasos y en la detoxificación celular, pero no están directamente involucrados en la síntesis de lípidos esteroides. Resumen. El retículo endoplasmático liso es la parte de la célula responsable de la síntesis de lípidos, incluidos los lípidos esteroides, y también participa en el transporte de estas moléculas dentro de la célula. 67. Organoide en el cual se encuentran las enzimas de la respiración aeróbica. A. Ribosomas. B. Plastidios. C. Nucleolo. D. Mitocondria. Lisosomas. La respuesta correcta es D. Mitocondria. Explicación. Las mitocondrias son organelos celulares esenciales para la respiración celular aeróbica, que es el proceso mediante el cual la célula genera energía, en forma de ATP, utilizando oxígeno. Dentro de las mitocondrias se encuentran enzimas específicas que catalizan las reacciones de la respiración aeróbica, como el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Función de las mitocondrias. Las mitocondrias son conocidas como las centrales energéticas de la célula, ya que son responsables de la producción de ATP, la molécula energética que las células utilizan para llevar a cabo sus funciones vitales. Estas enzimas, que se encuentran en las membranas internas de las mitocondrias, permiten la conversión de glucosa y oxígeno en dióxido de carbono, agua y ATP, un proceso que se conoce como respiración celular aeróbica. Detalle de las otras opciones. 1. A. Ribosomas. Los ribosomas son estructuras responsables de la síntesis de proteínas y no están involucrados en la respiración celular. Se encuentran libres en el citoplasma o adheridos al retículo endoplásmico rugoso. 2. B. Plastidios. Los plastidios, como los cloroplastos, están involucrados en la fotosíntesis en las células vegetales, pero no en la respiración aeróbica. Los plastidios no tienen un papel directo en la producción de ATP a través de la respiración aeróbica. 3. C. Nucleolo. El nucleolo es una estructura dentro del núcleo celular que está involucrada en la síntesis de ribosomas. No tiene relación con la respiración celular o la producción de ATP. 4. Lisosomas. Los lisosomas son organelos encargados de la digestión celular y no tienen un papel en la respiración aeróbica ni en la producción de energía.
Resumen. Las mitocondrias son los organelos donde se encuentran las enzimas responsables de la respiración celular aeróbica, un proceso crucial para la producción de energía en la célula. 68. Función específica de los cloroplastos. A. Respiración celular. B. Síntesis de proteínas. C. Degradación de polisacáridos. D. Fotosíntesis. E. Fosforilación oxidativa. La respuesta correcta es D. Fotosíntesis. Explicación. Los cloroplastos son organelos exclusivos de las células vegetales y algunas algas, y su función principal es la fotosíntesis, el proceso mediante el cual las plantas convierten la energía solar en energía química almacenada en forma de glucosa. Esto se realiza mediante la absorción de luz solar, el uso de agua y dióxido de carbono, sebo, y la producción de oxígeno como subproducto. Proceso de fotosíntesis en los cloroplastos. 1. Fase luminosa. En esta fase, que ocurre en los tilacoides de los cloroplastos, la luz solar es absorbida por la clorofila, y esta energía se utiliza para dividir el agua, HO, en oxígeno, O, y protones, generando moléculas de ATP y NAD. 2. Fase oscura o ciclo de Calvin. Utilizando la energía almacenada en el ATP y NAD, el dióxido de carbono, CO, se convierte en glucosa en el estroma del cloroplasto. Detalle de las otras opciones. 1. A. Respiración celular. La respiración celular ocurre en las mitocondrias, no en los cloroplastos. En la respiración celular, se genera ATP a partir de la glucosa y el oxígeno, un proceso distinto de la fotosíntesis. 2. B. Síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas ocurre en los ribosomas y en el retículo endoplásmico rugoso, no en los cloroplastos. Los ribosomas son los responsables de traducir el ARN mensajero en proteínas. 3. C. Degradación de polisacáridos. La degradación de polisacáridos se realiza principalmente en el citosol o en las mitocondrias, en el caso de la glucólisis, no en los cloroplastos. 4. E. Fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa ocurre en las mitocondrias y está involucrada en la producción de ATP a través de la cadena de transporte de electrones. Este proceso no se lleva a cabo en los cloroplastos. Resumen. La función principal de los cloroplastos es la fotosíntesis, un proceso esencial para la conversión de luz solar en energía química en forma de glucosa, crucial para las plantas y algunos organismos fotosintéticos. 69. Parte del núcleo que se encuentra formado por ARN ribosomal y proteína. A. Carioteca. B. Nucleolo. C. Cromosomas. D. Cromonea. E. Nucleosoma. La respuesta correcta es B. Nucleolo. Explicación. El nucleolo es una estructura dentro del núcleo de las células eucariotas, que se encuentra formada principalmente por ARN ribosomal, ARNR, y proteínas. Su función principal es la síntesis de ARN ribosomal y la formación de subunidades ribosómicas, que luego se transportan al citoplasma para participar en la síntesis de proteínas. Funciones del nucleolo. 1. Síntesis de ARN ribosomal. El nucleolo es el sitio donde se produce el ARN ribosomal, ARNR, que es una parte esencial de los ribosomas. 2. Ensamblaje de subunidades ribosómicas. El ARN ribosomal sintetizado en el nucleolo se asocia con proteínas ribosómicas importadas desde el citoplasma, formando las subunidades ribosómicas. Estas subunidades luego se ensamblan y se transportan al citoplasma para la síntesis de proteínas. Detalle de las otras opciones. 1. A. Carioteca. La carioteca, también conocida como la envoltura nuclear, es la doble membrana que rodea el núcleo. Su función es proteger el material genético y regular el intercambio de sustancias entre el núcleo y el citoplasma, pero no está involucrada en la formación de ARN ribosomal ni en el ensamblaje de ribosomas. 2. C. Cromosomas. Los cromosomas son estructuras formadas por ARN y proteínas, principalmente histonas. Contienen la información genética de la célula. Los cromosomas no están formados por ARN ribosomal ni están involucrados en la síntesis de subunidades ribosómicas. 3. D. Cromonea. El término cromonea no es una estructura celular reconocida. Podría ser una confusión con cromatina, que es el complejo de ADN y proteínas, histonas, que forma los cromosomas durante las fases no divisorias. 4. Nucleosoma. El nucleosoma es una unidad estructural del material genético en forma de cromatina, compuesta por ADN enrollado alrededor de un núcleo de proteínas histonas. No tiene relación directa con la síntesis de ARN ribosomal ni con la formación de ribosomas.
Resumen. El nucleolo es la estructura del núcleo encargada de la síntesis de ARN ribosomal y del ensamblaje de sus unidades ribosómicas, y está compuesto principalmente por ARN y proteína.